para identificar el por qué, dónde se eleva el costo. ¿Ya? Si el costo de un paciente se elevó, pero se hicieron las cosas pertinentes, se hizo bien lo que se tenía que hacer con ese paciente, y no obstante de ello llegamos a utilizar una gran cantidad de recursos, está justificado plenamente. Pero si estoy haciendo un uso de recursos de forma inadecuada, por ejemplo, el rato que detectamos que un médico empieza a recetar más de 6, 8 medicamentos a cada paciente. O sea, ahí hay un problema, ¿verdad? O sea, ¿por qué se está medicalizando la atención? Y además, ¿por qué la, la multiterapia? Es decir, ¿por qué tantos medicamentos? Si el médico lo sabe justificar y está cumpliendo los protocolos de atención médica o las guías de práctica clínica, perfecto. Nadie va a discutirlo. Pero si el médico está entrando en toma de decisiones que llevan a encarecer la atención sin ninguna justificación, ahí tenemos que hablar con él y decirle que se apegue a los protocolos establecidos, que él no puede generar otro tipo de solicitudes de exámenes de laboratorio fuera de lo que el protocolo o la guía de práctica clínica establece. ¿Ya? Entonces, el uso de medicamentos controlados, por ejemplo, no puede ser indiscriminado en un hospital. Por eso el comité de farmacia y terapéutica en un hospital tiene que establecer procedimientos para que si se necesita de algún medicamento que no figura en el listado de medicamentos del hospital, pero que es necesario utilizarse en un paciente X, se pueda hacerlo. Es decir, nadie va a prohibir eso en tanto esté justificado. El momento en que ustedes dejan de controlar esa actividad médica, pues los médicos empiezan a recetar, a solicitar de todo. En un ambiente actual en donde hay muchas demandas jurídicas de pacientes y familiares de pacientes a los médicos por negligencia médica o por eventos adversos o mala atención recibida, ahí tiene mucho que ver el hecho de que un médico quiera cubrir sus espaldas y empezar a pedir todo y nada solamente para tener constancia o pruebas de que sí lo hizo en algún momento, pero se empieza a olvidar del criterio médico y del lex artis médica, es decir, del conocimiento médico establecido. Cuando yo empiezo a actuar en forma defensiva, me olvido de los protocolos. ¿Ya? Como hemos dicho en primer nivel, acuérdense, cuando en un primer nivel tengo médicos especialistas, me encarecen la atención porque esos médicos especialistas están obrando como especialistas. Pero un caso muy común de enfermedad frecuente, empiezan a pedir laboratorios, empiezan a utilizar más medicamentos, etcétera. Entonces, eso encarece la atención y lo que buscamos es un control de gastos. Les reitero, en la parte pública puede que ustedes no lo noten, puede que ustedes ni siquiera sientan estos elementos de control de gastos o de regulación de la actividad médica, porque no les interesa, porque el Estado es el que paga todo, su sueldo, los medicamentos, la infraestructura, etcétera. Pero cuando ustedes están en un emprendimiento particular, un hospital privado, una clínica privada, ahí es donde recién empiezan a entender que necesitan un buen administrador de hospital, que necesitan una persona que regule el control de calidad, que haga el control de calidad, que introduzca los elementos de gestión de calidad para una atención con calidad a los pacientes, porque eso les genera prestigio y les genera mayor atracción de pacientes. Pero también en ese ámbito privado ustedes tienen que cuidar de que el dinero que están recaudando por esas atenciones de pacientes no se malgaste, ¿verdad? O sea, tampoco estamos diciendo que se vaya
a una medicina del ahorro, le daremos lo más barato, compraremos medicamentos de segunda mano. No, hay que utilizar lo que pertinentemente esté previsto de utilizarse. Lo único que estamos tratando de lograr es que no se excedan las cosas y que la actividad médica, por eso muchas veces tiene que ser sujeta a este tipo de evaluación, porque es ahí donde a veces las clínicas privadas, los hospitales privados empiezan a entrar en una zona de riesgo y pueden llegar a una quiebra financiera y cerrar el hospital, ¿no? Y es algo que ninguno de nosotros quisiera. Entonces, la epidemiología hospitalaria es una herramienta, como dice acá también, para prevención, vigilancia de eventos, evaluación del impacto de las acciones, definición de prioridades y optimización del uso de recursos. ¿Ya? Entonces, no es que estamos en contra de la atención asistencial, ojo, más bien queremos que se haga una buena atención asistencial. En la epidemiología hospitalaria y en la epidemiología clínica actual, hay un término que se utiliza, ya se los he mencionado, que dice toma de decisiones racionales en medicina. Es decir, un médico tiene que saber todo el tiempo tomar buenas decisiones. Desde que está viendo un paciente, fíjense, ¿qué le tengo que preguntar al paciente? ¿Qué preguntas le voy a hacer en la anamnesis? Es una toma de decisiones del médico. Si voy a preguntar cualquier cosa y cosas que ni siquiera me sirvan para confirmar un diagnóstico, pues no voy a llegar a diagnosticar. Pero si pregunto las cosas que están demostradas, que son fuerte evidencia de una enfermedad y que me ayudan a confirmar un diagnóstico, quiere decir que estoy buscando y estoy haciendo las preguntas correctas. Cuando tengo el diagnóstico y quiero confirmarlo, no se trata de pedir todo cualquier examen de laboratorio de gabinete. Hay que pedir el examen más sensible y más específico para confirmar esa enfermedad. Es médico que pide un montón de exámenes para a ver si encuentra algo en alguno de ellos, quiere decir que no está haciendo una buena práctica médica. Ya está actuando de sin ton ni son, sin ninguna orientación, haciéndole gastar más al paciente y sin ningún tipo de racionalidad o razonamiento clínico. Confirman el diagnóstico y ahora viene qué tratamiento le doy. La epidemiología clínica les da herramientas para decidir cuál es el medicamento más eficaz, más efectivo para un determinado caso. Entonces no se trata tampoco de dar un cóctel de medicamentos y decir que con eso alguno siempre pues le va a ayudar al paciente. Entonces esas son actitudes irracionales, no razonadas, que nos hacen desperdiciar recursos, ¿verdad? Entonces, en cambio, si tomo la decisión correcta, me apoyo en la medicina basada en evidencia y todo ello, mis decisiones van a ser más razonadas, más pertinentes y voy a utilizar lo que corresponde. ¿Ya? Entonces, eso es lo que busca la epidemiología clínica. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hacer en epidemiología clínica es, por ejemplo, organizar un comité de control de infecciones, que es fundamental, es uno de los comités imprescindibles en un hospital. En algunos casos nos vamos a ocupar de la alerta precoz de eventos indeseables, es decir, el epidemiólogo siempre está revisando la información, los datos, las estadísticas del hospital, los diagnósticos, las cosas, indicadores que el epidemiólogo sabe, digamos, construir con los datos y le va diciendo al director, al jefe médico, al jefe de servicio, dice, cuidado con esto. Hemos detectado que hay muchas, digamos, complicaciones postquirúrgicas, algo está sucediendo ahí. Entonces, veremos qué pasa. Ayudaremos en el estudio, ayudaremos a evaluar los procesos o procedimientos
y mejoraremos las cosas. Que el epidemiólogo aplica el concepto de riesgo a la población de pacientes, es decir, dentro del hospital, los pacientes también pueden ser clasificados en subpoblaciones de alto o bajo riesgo. Y hay que estar verificando esas cosas. La comunicación permanente hacia arriba y hacia abajo entre el personal de salud, personal administrativo y todo ello, también se promueve con el epidemiólogo hospitalario. Aspectos relacionados con la salud ocupacional, la prevención y manejo de accidentes laborales, puede colaborar el epidemiólogo hospitalario con eso también, porque en la vigilancia de ciertos eventos están, ¿no? La vigilancia de accidentes intrahospitalarios en el personal de salud, en el personal administrativo, ¿no? Y es algo que hay que apoyar, y es algo que hay que prevenir. Ustedes van a un hospital hoy en día y les dicen, a ver, ¿dónde está el registro de vacuna contra la hepatitis de los trabajadores de este hospital, de profesionales médicos y administrativos? ¿Dónde está? Y resulta que hay hospitales que ni siquiera tienen datos ni documentación al respecto. Hay muchos directores que hasta dicen, pero se supone pues, que ya deberían haberse hecho vacunar. No, señor, es la institución la que tiene que cuidar a su personal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se pueden eh, promocionar desde un departamento de epidemiología hospitalaria, ¿no? Y fíjense, la medición de consumo y mejor aprovechamiento de recursos. Siempre estamos en esto y el mismo administrador nos va a agradecer, el administrador del hospital, cuando nosotros también le aplicamos, bien, señor administrador, hemos duplicado medicamentos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué medicamentos están comprando? Ah, estos médicos me han pedido esto, lo otro, pero eso está fuera de la lista de medicamentos del hospital. ¿Por qué se ha hecho esa compra? Entonces, hay muchas de esas cosas que se van detectando, ¿no? En el camino, ¿no? Si ustedes le piden al estadístico del hospital, a ver, ¿qué medicamento es el que más se los va a sacar con el software? Es decir, este es el medicamento más utilizado. Si eso está pertinente con el perfil epidemiológico de nuestros pacientes, está bien, pero a veces ahí detectamos el uso indiscriminado de estos medicamentos que demuestran que no se está haciendo una adecuada atención. Entonces, prevención de las actividades en epidemiología, en la prevención de la podemos identificar poblaciones en riesgo para infecciones y ir midiendo periódicamente atención de al riesgo. Vamos a hacer más cosas, fíjense, en el control de infecciones, la identificación de los casos, la recolección de la información sistemática y válida, las mediciones estadísticas, ¿no? De tasas de infección asociados a procedimientos. Vamos a encontrar esas infecciones están más dónde, en qué área, quirúrgica, terapia intensiva, emergencias, ¿dónde están? Salas de internación, etcétera. Y vamos a proceder en muchos casos con la investigación epidemiológica, ¿no? Podemos ver niveles endémicos de enfermedades que atendemos, algún ratos epidémicos que los eh, eh, tendencias vigilados, todo del epidemiólogo está viendo cómo van los datos mes a mes, semana tras semana, trimestre, semestre, año por año, etcétera. Y algo importante en control de infecciones, la tasa de resistencia bacteriana a los antibióticos. Y otra actividad fundamental, infecciones intrahospitalarias, es la identificaciones
siendo encontrados en los ambientes y en los equipos hospitalarios. Comité de infecciones hay que llevar periódicamente, trimestralmente o semestralmente en hospitalización, de diagnóstico en laboratorio, etcétera, muestras laboratorio para identificar gérmenes que están normalmente habitando el ambiente hospitalario. ¿Ya? Y eso nos ayuda a ver cuáles son los gérmenes y a veces encontramos gérmenes que son los que van a producir una infección nosocomial. Contribuimos también con mucho en la capacitación dentro del hospital frente a los hechos puntuales. Una labor del epidemiólogo es esa, no es solamente revisar datos, sino actuar, capacitar, explicar a la gente. Hay que hacer. También puede ser los involucrados en las actividades asistenciales, médicos, enfermeras, por ejemplo, ¿no? También se colabora con las actualizaciones bibliográficas. El epidemiólogo tiene mejor manejo de fuentes bibliográficas, porque maneja el método epidemiológico y el método. Y hoy en día es el que mejor maneja bases de datos bibliográficos médicos. Muchas veces los médicos asistenciales no tienen esas mismas habilidades. Se puede ayudar a la generación de normas. Le voy a sugerir al director indicadores de seguimiento para que el director también monitoree el funcionamiento del hospital. Podemos colaborar con la confección de guías de práctica clínica o los mismos protocolos de diagnóstico y tratamiento junto con los médicos, ¿no? Ayudándoles a los médicos a asistir estas guías o protocolos. Vigilancia epidemiológica, la SEMPO, es colección, registro y análisis e interpretación de datos que en todos los hospitales se realiza. Un hospital, ¿ya? El hospital tiene la digital, por ejemplo, pero todo lo que está en el sistema de la historializada. Pero hay también otros softwares de laboratorio, de farmacia, softwares de clínico epidemiológicos que se van llenando de menciones diarias. Entonces, gracias a ese seguimiento que hacemos de esa información, podemos nosotros devolver acciones o evaluar algunas intenciones que ya hemos implementado anteriormente y vigilancia epidemiológica se ha reunido por el Centro de Control de Planta, los CDC famosos en los Estados Unidos, como información para es decir, el que vigila no es que está sentado en un escritorio, el que vigila en algún momento estará revisando los datos, pero cuando detecta situaciones que ameritan una intervención, tiene que ir al lugar, tiene que contactarse con la gente, tiene que ordenar las cosas, tiene que coordinar las actividades, etcétera. Entonces, por eso se dice que es información para la acción. Entonces, las infecciones hospitalarias son como epidémico en nosotros. Fíjense que hay datos que nos dicen que entre el 5 al 2% de los va a adquirir una infección que no estaba presente ni se estaba incubando el día de su internación. ¿Qué es lo malo de esto? Porque ustedes mismos dirán, "Ah, pero es normal que se contagie en un ambiente supone que hay gérmenes patógenos circulando, ¿ya?". Respuesta a ese reclamo
hace 100 años atrás, de acuerdo con todo el progreso que hemos tenido en desinfección, en la generación de agentes químicos que mantienen un ambiente limpio y más seguro, cuando era interno, todavía los quirófanos se esterilizaban de forma manual, ¿ya? Y en muchos casos, hasta el formol mismo que ustedes han experimentado en anatomía, también se utilizaba en los ambientes quirúrgicos. Teníamos que esperar a que seque, teníamos que esperar a que pase la humedad y todo eso para volver a entrar a operar. Hoy en día, la luz ultravioleta, han visto que los procedimientos de desinfección son casi inmediatos, ¿verdad? Termina una cirugía, sacan todo el equipo, se prende el equipo de rayos ultravioleta, 5 minutos y ese ambiente está otra vez listo para ser utilizado, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya es pues el colmo de que hayan infecciones en los hospitales. Donde hay más infecciones es porque ese hospital es más sucio, es menos limpio, no se vela por la bioseguridad, no se vela por la desinfección, etcétera. Y el problema para el hospital, ¿cuál es? Que ese paciente con infección hospitalaria se va a quedar internado más tiempo y va a generar más costos de atención que no estaban esperados. Porque si el germen es además un germen agresivo, hasta voy a tener que utilizar antibióticos de tercera generación o cuarta generación, que son más caros en el mercado y que encarecen obviamente tanto para el paciente como para el hospital todo el proceso de atención. Pueden estas infecciones en muchos casos generar secuelas, a veces mortalidad y en general ahí está la típica de las acciones legales contra el hospital, ¿no? Es decir, mi papá no presentaba esta infección cuando ha llegado. Aquí se ha infectado. Eso es culpa del hospital y por lo tanto el hospital va a ser objeto de una demanda legal. Y punto. Esa demanda está ganada por el paciente o por sus familiares, ¿ya? Entonces, cuando hacemos vigilancia y control de infecciones, podemos en una institución reducir en un 32%, fíjense, más de un tercio de estos eventos solo haciendo vigilancia y control de infecciones. ¿Y eso qué significa? Vigilando, haciendo los laboratorios periódicos, los cultivos periódicos de gérmenes que habitan en el hospital, datos de pacientes que ingresan, el mayor tiempo de internación de pacientes, el mayor promedio de estadía, etcétera. Todo eso me ayuda a vigilar a los pacientes y capacitando al personal en elementos de bioseguridad, lavado de manos principalmente, en quirófano tener todos los antisépticos bien dotados y en el ambiente mismo hospitalario. Hoy en día se terceriza la limpieza hospitalaria, pero muchas de las empresas de limpieza que hay en el medio no tienen capacitación en desinfección de ambientes hospitalarios. Ojo, por eso hay que trabajar hasta con ellos, hay que capacitarlos a ellos para cuando hagamos un contrato terciarizado para limpieza, esa empresa también sepa desinfectar y sepa utilizar antisépticos y desinfectantes. Entonces, de esa manera contribuimos a un ambiente hospitalario más seguro, tanto para los pacientes como para los médicos, como para el personal de salud y el personal administrativo. Entonces, el comité de infecciones en un hospital es fundamental. Ahí debe participar un representante de la unidad de cuidados intensivos, el infectólogo o la infectóloga, un microbiólogo. Deben reunirse cada 15 días en su horario de trabajo, obviamente. Ahí puede sumarse el director asociado,
tener unas reuniones más administrativas mensuales, pueden participar los jefes de servicio, se puede solicitar asesoramiento externo, invitar a algún especialista para que colabore con este comité técnico, ¿eh? Y fíjense, cuando decimos prevención de infecciones, hay que hacer una vigilancia activa de colonización de microorganismos multiresistentes, eso es MOMR, tanto en terapia intensiva, en neonatología, en terapia intermedia. Ahí tenemos que sí o sí cumplir con esta vigilancia activa. Entonces, esto no lo va a pedir el intensivista, porque el intensivista está ahí para atender al paciente, ¿verdad? Pero el epidemiólogo del hospital, el gestor de calidad, la enfermera de terapia intensiva, ellos sí entienden de que esta vigilancia debe hacerse, ¿no? También hay que ver la tasa de utilización de procedimientos riesgosos en terapia intensiva, en neonatología. Por ejemplo, en terapia intensiva, el apoyo respiratorio mecánico, utilizar el respirador mecánico. Es el simple hecho de estar conectado a un ventilador ya le está generando un mayor riesgo de infección a ese paciente. El que tiene un catéter venoso central, lo propio. El que tiene un catéter vesical, catéter urinario, lo propio. O sea, si no sabemos cuantificar esto, cuántos pacientes utilizan y no sabemos manejar estos elementos, ahí están los mayores riesgos de infección, ¿no? La prevalencia del estado de catéteres, por ejemplo, por la enfermería. Luego también esto se asocia, este mismo comité con el comité de farmacia y terapéutica puede hacer la vigilancia o el seguimiento de la tasa de uso de antibióticos. Se pueden utilizar herramientas informáticas y habrá que prever también la prevención en el personal de salud, ¿no? Vacunas que puedan ayudar a mi personal a estar protegido contra ciertos gérmenes, ¿no? Fíjense como ejemplo acá, aquí estamos tomando muestras de distintos ambientes para que se cultiven en laboratorio, identifiquemos, ¿no? Aquí están las cajas Petri de los distintos lugares para ver colonización y más que todo de microorganismos multiresistentes, ¿no? Es lo que nos interesa es identificar estos, porque estos son los que nos van a provocar mayor mortalidad, mayor morbilidad, mayores secuelas en los pacientes e inclusive van a encarecer más nuestra atención. Ahí tiene un ejemplo, fíjense cómo se hace la vigilancia de colonización en terapia intensiva, cómo se está buscando y se está cuantificando al estafilococo aureus meticilino resistente y al enterococo resistente a la vancomicina. Esos son los que nos interesan. Y fíjense cómo han habido en este ejemplo algunos picos de presentación, ¿no? Tiempos en que ha habido cero colonización y otros tiempos en los que, fíjense, un valor de 3 acá, un valor de 2 acá, se han alcanzado. Aquí hay otro ejemplo, colonización de entero, enterococos resistente a la vancomicina y colonización comparativa en 2012-2013, fíjense. En el 2012 hubo un pico grande entre febrero y marzo. En cambio, en el 2013 este pico se produjo entre mayo y junio, ¿eh? Después estuvo todo en baja colonización. Al ingreso y el semanal, fíjense. Entonces, estos datos no los va a manejar pues, el médico tratante, por favor, no estoy diciendo que el de terapia intensiva, pues, que haga los gráficos, que utilice su Excel. Para eso está el epidemiólogo hospitalario. Estas son tareas de un epidemiólogo de hospital. Fíjense cómo acá, ¿no? La vigilancia de microorganismos multidrogo o meticilinos resistentes, el estafilococo aureus resistente a la meticilina,
el enterococo productor de carbapenemasas. Entonces, yo tengo que estar atento porque estos gérmenes me van a complicar la atención del paciente, me van a producir mortalidad institucional, me van a dificultar el tratamiento porque la meticilina, la carbapenemasa, son alternativas terapéuticas de última generación. Y si hay gérmenes resistentes a ellos, ¿qué hacemos con esos pacientes, no? O sea, ¿qué le damos? Ya, ya no hay nada más que darles. Por eso la mortalidad, ¿no? Por eso las secuelas. Entonces, todo eso hay que ir vigilándolo, ¿no? Eh, ¿Cuántos procedimientos se hacen en apoyo respiratorio mecánico? Fíjense el porcentaje de uso de dispositivos del catéter venoso central, en la sonda vesical, o sea, estar siempre atentos a eso, cuántos pacientes están con esos procedimientos, porque hay que vigilarlos con más cuidado, hay que hablar con enfermería para que tengan un buen manejo de catéter. Eso implica, por ejemplo, en un catéter vesical, el recambio del catéter cada 15 días o de acuerdo a la guía de procedimientos que esté establecida. En los catéteres venosos centrales hay que siempre mantenerlos sépticos, bien cubiertos, que no de ninguna manera se transformen en un mayor riesgo de infección del paciente. Y en terapia intensiva, obviamente, si hay ventilación mecánica, el médico terapista va a estar un rato en terapia intensiva, o cada que lo llamen va a venir un rato. Quien va a estar todo el tiempo en terapia intensiva es la enfermera terapista, y ella es la que nos va a ayudar a ver lo que es la ventilación mecánica, el cuidado de los túbulos, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son ejemplos de lo que se hace en un comité de infecciones. Aquí, por ejemplo, en neonatología, fíjense, está un control en julio, ¿no? De ingresos, pacientes día, catéter venoso central, catéter umbilical colocado, ah, niños con asistencia respiratoria, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos registrando, fíjense, en mes por mes inclusive, y ahí se va viendo la tasa de utilización, cuántos se han hecho, fíjense. Entonces, en niños con el peso, en distintos pesos, bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer, peso normal, y la utilización de catéteres y de asistencia respiratoria. Esto en neonatología tienen que estarlo conociendo bien las enfermeras. El control de infecciones, informe semestral de prevalencia de catéteres vasculares, enero a julio, fíjense. ¿Ya? Y evaluación del cumplimiento y estado de los catéteres, ¿no? Entonces, el, todos estos elementos son de vigilancia. ¿Y qué se evalúa, por ejemplo, ¿no? El tipo de catéter, si es endovenoso, sí o no, el tipo si es central o periférico, el tipo de fijación que se ha hecho, el tipo de curación que se ha hecho, el cambio de tubuladuras, la presencia de signos de flebitis en accesos periféricos, o sea, trabajo del personal de enfermería, reitero. Accesos vasculares en todo el hospital en Argentina, el Hospital Internacional de Seiza, desde cómo van ellos, accesos periféricos, lo que son lo que se coloca para medicamentos, ¿no? Los sueros que ponemos, las vías que ponemos en pediatría, maternidad, en internación en general, en terapia intensiva, en terapia intermedia, en neonatología, ¿cuántos en total? Fíjense, ¿no? Entonces, y hay que tener ese registro. ¿Por qué? Porque esos son los pacientes que hay que vigilar. No me puedo estar enterando yo, ese paciente se había muerto, ¿y qué me ha pasado? No, no se ve una infección, parece. Y, había tenido catéter venoso central.
Ahí está, pues entonces esa es la vía de entrada de la infección y listo. Entonces, fíjense cómo podemos monitorizar el uso de antimicrobianos también. ¿Qué medicamentos se están utilizando? La tasa de uso de antibióticos, cuáles son los que más utilizamos. Pues aquí también es bueno que conozcamos esto y compartamos esto con el jefe de medicina interna, jefe de cirugía, etcétera, ¿no? O sea, los jefes de servicios. Las tasas de infección asociadas a procedimientos de riesgo, ¿no? Entonces ahí están el estudio por Klebsiella neumonía productora de carbapenemasa, informes de situación en neonatología, quirófanos, ropería, manejo de residuos y después de eso, en base a los resultados, las propuestas de trabajo, ¿no? El control de infecciones en estudios de brote, por ejemplo, para la Bucordelia cepacia y la Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Que inhibidor de la carbapenemasa. En general, hacemos medidas de prevención generales y específicas, y si se presenta una infección, pues habrá que hacer todo su tratamiento empírico, específico, de acuerdo a todo lo que hemos logrado en el estudio. Sí, en este hospital de Ezeiza hubo un aislamiento de Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemas en el hospital, un caso en el 2013, el 2 de octubre del 2013, paciente postquirúrgico, politraumatismo por accidente en moto, colocación de un catéter central explenoctomizado. 17 años tenía ese paciente. Fíjense todo lo que se estudia del paciente: identificación del caso, precauciones de contacto, búsqueda de colonización en pacientes en el área, hisopados en el área para ver que la Klebsiella no esté todavía ahí presente, estudio en el personal. Por suerte, lo que buscamos es que todos estén negativos, generación de cortes, seguimiento de los hisopados. Y ve, han tenido un caso y lo han estudiado rápidamente, lo han controlado y listo, han controlado el germen. En nuestro medio a veces nos enteramos de que habían habido Klebsiella, sí, es normal en infectología, ¿ya? Y el servicio de infectología no está tan lejos de todos los otros ambientes hospitalarios, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿no? En investigación, pues el epidemiólogo puede hacer una evaluación mensual de la prevalencia de los microorganismos multiresistentes, puede detectar precozmente brotes, instaurar aislamientos y hacer el control del mismo, generar informes mensuales, trimestrales, semestrales, hacerle la devolución al jefe de terapia intensiva de la información y ver las tasas de resistencia antimicrobiana, eh, bacteriana a los antimicrobianos, ¿no? O sea, aquí está, fíjense, tasas de resistencia en infecciones de tracto urinario, en bacteremias. Entonces, fíjense los gérmenes que han detectado en esas infecciones. Y en base a toda esa actividad hemos dicho generar capacitación y docencia, hacer énfasis, fortalecer, retroalimentar, consolidar conocimientos en bioseguridad, en toma de muestra, a los residentes ingresantes. Todo residente que entra al hospital tiene que ser capacitado. Capacitación en higiene de manos, precauciones de aislamiento, bioseguridad, talleres de higiene de manos, taller de manejo de catéteres para pediatría y neonatología, higiene hospitalaria, manejo de residuos. Todos los internos, estudiantes que están en el hospital tienen que ser capacitados en esa área. A ustedes los tendrían que capacitar en el hospital donde hagan su internado. Ojalá se cumpla con eso. Y la prevención de infecciones en sitio quirúrgico, que es donde más se produce, ¿no? Y luego generar normas, ¿no? Normas o reglamentos internos de vigilancia, de higiene hospitalaria, de manejo de residuos, prevención de isquemias, cómo se aplica un aislamiento,
profilaxis ante accidente laboral y planillas de control de antibióticos, solicitud de cultivos y preparación de pacientes para cirugía, ¿no? O sea, ahí están varias actividades que un epidemiólogo de hospital realiza todo el tiempo, ¿ya? Entonces, presentación de normas para consenso, vigilancia epidemiológica, capacitación al personal en distintas temáticas. Acá, por ejemplo, esterilización. Acá hay otro módulo de capacitación de infecciones en la carrera de enfermería, participación en la encuesta de prevalencia nacional en áreas críticas y no críticas, es decir, participar de estudios, buscar estrategias de continuidad de insumos para higiene de manos y listas de verificación, no listas de chequeo. Ahora, para ver todo esto solo con uno de los ejemplos, esto es nuevo para esta temática. He traído un resumen sobre infecciones asociadas a la atención sanitaria, las famosas IAS. Hoy en día son producto también de tesis de grado en maestrías de salud pública, de gestión, administración hospitalaria, etcétera, ¿no? Entonces, o en maestrías de epidemiología, por ejemplo. Entonces, son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital o en un centro sanitario. Y también infecciones ocupacionales contraídas por el personal de salud. O sea, las IAS no solamente se refieren a los pacientes infectados, sino también al personal de salud infectado. Entonces, cuando hay un brote, es cuando hay un aumento de casos de estas infecciones por encima de lo esperado en un servicio específico o en un centro sanitario. ¿Qué pasa con las IAS, no? Los pacientes prolongan su estancia hospitalaria, pueden producir discapacidad, pueden generar resistencia antimicrobiana, elevan los costos o, en el peor de los casos, la mortalidad. En personal de salud, el evento adverso más frecuente es una infección. Está sometido a ese riesgo el personal de salud. La, la complicación o situación más frecuente es la IAS, ¿no? No se conoce una verdadera carga y no hay sistemas de vigilancia con personal de salud y su diagnóstico es más complejo. 1 de cada 10 pacientes adquiere una infección y los más afectados son las infecciones de sitio quirúrgico, ¿no? Entonces, más de la mitad de las infecciones de sitio quirúrgico pueden ser resistentes a tratamientos y la prevención y control de infecciones es efectiva, como hemos dicho hace rato, puedes reducir hasta en un 30% estos problemas. En países ricos de primer mundo, la prevalencia es de 7,6, eh, la incidencia de infecciones más en sitio quirúrgico. En países de ingresos medios o bajos como Bolivia es de 11,8%, pero puede ir desde un 1,2 hasta 23% por 100 intervenciones. En cambio, en países ricos es apenas de 1,2 a 5,2. Fíjense, los países del norte, los países de primer mundo, siempre tienen mejor control de esto que países como el nuestro, ¿no? En países de medianos y bajos ingresos, ahí está promedio 10, y fíjense otra vez de 5,7 a 19,1% las infecciones en sitio quirúrgico, ¿no? Todo esto fue publicado por la Organización Mundial de la Salud en un reporte eh, mundial, ¿ya? En el 2011, ¿no? Entonces, el documento ahí está referido si lo quieren bajar del internet. Los grupos más afectados: terapia intensiva, neonatología. Las tasas de infección en neonatos en países en vías de desarrollo pueden estar de 3 a 20 veces más que en los países industrializados. La proporción de pacientes en terapia intensiva puede ser hasta del 30%. Y en países como en Bolivia, de 4,4 a 88,9%, ¿no? Es decir, con 42
episodios por 1000 días paciente, ¿no? Son indicadores que en epidemiología se van utilizando para cuantificar, ¿no? Los dispositivos invasivos se asocian a infecciones, ¿no? Por ejemplo, infecciones del torrente sanguíneo cuando hay catéteres, catéter venoso central, catéter periférico, catéter urinario para infecciones urinarias, catéter vesical o neumonía con los pacientes con ventilación mecánica asistida. Entonces, todo esto en países de ingresos altos puede darse con 3,5 por 1000 días de vía central, 4,1 por 1000 días con catéter urinario y 7,9 por 1000 días en ventilación asistida, ¿no? Ventilación mecánica. En países como el nuestro, fíjense, ya va al 12,2 en vía central, 8,8 por 1000 días en catéter urinario y 23,9 en ventilación mecánica. El tiempo de incremento en la estancia hospitalaria varía de 5 a 29 días. Es obvio que se van a quedar más tiempo hospitalizados, ¿no? Y fíjense los factores de riesgo más importantes. Pacientes mayores de 65 años, los que ingresan de urgencia y por terapia intensiva, estancias mayores a los 7 días, uso de catéter central, urinario o tubo endotraqueal en la ventilación asistida, cirugía, inmunosupresión por trauma, neutropenia, enfermedad rápida o mortal, deterioro funcional o coma, ¿no? En países de ingresos medios y bajos, además de esto, se suma desnutrición, niños menores de 1 año, bajo peso al nacer, pacientes con nutrición parenteral o pacientes con dos o más enfermedades concomitantes. Entonces, ¿qué es lo que impide que no hagamos un buen control de infecciones en nuestros países? Primero, la falta de apoyo financiero. En el hospital tampoco quieren dar dinero para estas acciones de prevención. El número inadecuado de personal capacitado en control de infecciones. Mucha gente que trabaja en hospital no sabe cómo controlar infecciones. Unidades hospitalarias con poco personal y cuando hay poco equipo y suministros, ¿no? Otros factores, hemos visto que ese rato se sumaban a los subyacentes, esto está con la diapositiva anterior, perdón. Entonces, las medidas de control es tener un programa de control y prevención de infecciones. ¿Quién lo va a liderar? El epidemiólogo hospitalario. Tener una estrategia básica para salud pública internacional y estar vinculados también con el Plan de Acción Mundial sobre resistencia a los antibióticos, ¿no? Que es otra de las líneas de trabajo en atención segura, como lo vimos en la anterior clase. Para finalizar, ahí están los 5 momentos, recordarles a ustedes en un ámbito hospitalario cuándo hay que lavarse las manos. Ustedes, fíjense, cuando rotan en hospital, ¿ah? Ahorita en sus prácticas de especialidades, estoy seguro que ni ahí cumplen esto. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en un ámbito hospitalario, el primer momento para lavarme las manos es antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, una curación, por ejemplo. No es, no es simplemente ponerse el guante, ojo. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, si he sacado muestra de orina, si hemos cambiado algún, en paciente quirúrgico hemos vaciado el guante del drenaje, etcétera. Después de eso tendríamos que lavar las manos. Después de haber tenido contacto con el paciente, en el quinto dice desde el contacto con el entorno a tocar cosas frazadas, sabanilla, qué sé yo, vasos, lo que esté ahí que estaba en contacto con el paciente, ahí está. O sea, no quiere decir que se tienen que lavar 5 veces seguidas las manos, ojo, pero tienen que tener conciencia de que por lo menos en un ámbito hospitalario y cuando estén en internado van a estar a diario en contacto con pacientes, ustedes mismos van a llegar a un momento en el decir, ah, ya me he cansado de lavarme las manos. Y ojalá no lleguen a ese momento, ¿no? Porque
El lavado de manos es una primera garantía de atención segura para ustedes y para sus entornos familiares, porque ustedes del internado van a ir a su casa y ustedes pueden ser el vehículo que lleve también infecciones a sus familiares. Así que tener conciencia de todo esto es importante. Bien, entonces con eso nosotros esperamos haberles dado un buen panorama de qué es lo que hay que hacer en ámbitos hospitalarios, en donde hay muchos elementos que están más allá de la asistencia de pacientes, ¿no? Y que en muchos casos están a cargo del director del hospital, del gestor de calidad, del epidemiólogo del hospital, pero no se olviden que en gestión de calidad hemos visto que hay que participar en los comités técnicos hospitalarios, ¿ya? Y los mismos médicos asistenciales deben ser parte de alguno de los comités técnicos hospitalarios, ¿no? Por ejemplo, el de auditoría médica. Ahí yo no puedo poner pues, a las enfermeras a hacer auditoría médica, ¿verdad? En ser los mismos médicos, pares evaluadores, los que hagan una auditoría clínica, por ejemplo, interna, pero no, o sea, no por situación de demanda legal, sino porque es el hospital el que quiere verificar cómo está haciendo sus procedimientos. Entonces, muchos de estos elementos ya los van a recordar cuando estén rotando en hospitales y espero que les haya sido de mucha utilidad y además en muchos casos de información o de aprendizaje útil para ustedes. Nuestro objetivo no es que sean salubristas, hemos dicho en este último capítulo, he sido bien insistente. Si alguien estudia epidemiología y quiere dedicarse a la epidemiología hospitalaria, ya sabe cuál va a ser su día a día. ¿Ya? Entonces, pero el resto de los médicos, de los especialistas, deben participar en algún comité, deben contribuir a la disminución de las infecciones intrahospitalarias, deben contribuir a la menor estadía de pacientes hospitalizados y cumplir bien los protocolos y guías clínicas establecidas, ¿no? Eso es lo más importante para ustedes. Ok, con esto se termina el temario para el examen. Hay que revisar nuestro cronograma para ver ah, cuándo era el examen. Ahorita me voy a fijar yo para decirles. El examen final, fíjense, ve, el seminario está para el 5 de julio, el siguiente sábado, y el examen final es sábado 12 de julio. Entonces, si no hay ningún cambio con los representantes, podemos verlo también eso, pero todavía con la primera rotación puede haber algún tipo de flexibilidad, pero ya con la segunda rotación yo debo cumplir fielmente las fechas, ¿no? Incluso para ustedes, ¿no? Cuidado que estén queriendo prolongar hasta después de su pase a la otra rotación, ¿no? Van a entrar a materno infantil. Entonces, si cumplimos con este calendario que está previsto, pues no creo que tengamos problemas. Bien, si hay alguna consulta, si no es así, pues agradecerles por su participación en la materia. Nos faltan dos actividades, no se olviden, díganles a sus compañeros que el seminario es obligatorio y los menor nota en práctica
porque es como incumplir una nota práctica. ¿Ya? Y pues, si están con Alison, nos podemos quedar un ratito y los 6 alumnos que son del comité organizador para ver lo del seminario y ultimar los detalles. Con los demás, muchas gracias. Nos vemos el sábado en el Auditorio Azul a las 8:30. Por favor, nuestro horario de ingreso. El seminario va a tener una duración de 2 horas nada más, es decir, vamos a estar hasta las 11 y con eso ya concluiríamos todas las actividades curriculares y quedaría solo el examen final. Muchas gracias, chicos. Buen fin de semana. Recording stopped.